Si alguna vez has intentado escribir una historia y te has sentido perdido entre los personajes, la trama, los mundos, sin saber muy bien por dónde empezar, tranquilo, es completamente normal. Construir una historia no es un proceso lineal, sino más bien como sintonizar una radio. Al principio solo hay ruido, pero poco a poco vas afinando hasta encontrar la señal perfecta. En este vídeo te voy a enseñar los 3 pilares clave que necesitas para construir una historia desde cero: el worldbuilding, los personajes y la trama. Pero ojo, porque no todos estos tienen la misma importancia. Veremos cómo construir cada uno y en qué orden, entendiendo qué es lo que realmente hace que una historia funcione. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Lo primero que necesitas es una base para tu mundo. Pero ojo, porque aquí es donde muchos escritores se atascan. Se ponen a construir un worldbuilding gigantesco y nunca empiezan la historia. Y esto es completamente normal, porque el worldbuilding tiene algo que engancha realmente. Mi consejo en este punto es que construyáis, para empezar, las piezas básicas y no os olvidéis de vuestro objetivo principal, que es escribir. Ya más adelante en el proceso de escritura veréis que el propio texto, la propia narrativa os va a pedir que hagáis más worldbuilding. Pero por ahora, simplemente centraros en hacer lo básico y seguir adelante. Así que vamos con unos consejos prácticos de cómo empezar a plantear esta primera etapa de worldbuilding. Lo más importante es entender que tienes que definir lo esencial para que tu historia pueda empezar. No te obsesiones con cada detalle del mundo antes de escribir, porque en este punto no es relevante. Lo importante de todo esto es entender básicamente los ritmos, y eso es algo que iréis pillando con la experiencia, ¿no? En entender cómo vamos construyendo por un lado unas piezas, por el otro lado otras, y poco a poco vamos alternando entre las distintas patas que vamos a ir hablando aquí y viendo cuándo toca hacer cada cosa. Como he dicho antes, todo esto va de sintonizar esa radio, de resolver ese puzzle, vamos a decirlo así, y aquí vamos a empezar a construir las primeras piezas. Y para ello no tenéis que intentar ver la imagen completa del puzzle, simplemente, pues eso, vais a poneros a trabajar, definir las cuestiones, como he dicho antes, las más básicas, y vais a seguir en movimiento. Y luego, más adelante, vais a tener tiempo para volver a trabajar en el worldbuilding cuando ya la propia historia os lo pida. Por ejemplo, si estáis escribiendo una historia de una ciudad futurista, no hace falta que diseñéis la historia de los últimos 300 años de esa ciudad. Simplemente definid las cuestiones básicas de esa ciudad, que la hace relevante para los protagonistas y poco más. Y definid simplemente la ciudad en este punto. No hace falta que defináis el país, no hace falta que defináis los países vecinos, simplemente con la ciudad os basta para empezar. Además, tenéis que tener en cuenta que el worldbuilding es simplemente un accesorio. Puede hacer que vuestra historia sea más rica, tenga más profundidad, pero por sí solo no va a sosteneros la historia ni la narrativa. Así que si tenéis un mal guión y unos malos personajes, da igual lo espectacular que vuestro mundo vaya a ser. Así que vamos a seguir adelante con la siguiente pieza, que son los personajes. Ahora ya tenéis un escenario más o menos montado, como os digo, y necesitáis unos personajes que lo recorran. Y aquí sí que hay que prestar atención, porque sin unos buenos personajes necesitáis hacer una trama excelente para que la gente se enganche a vuestra historia. Así que poneoslo fácil y haced buenos personajes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos a ello? Pues lo primero, definid a los protagonistas. Definid quiénes son, cuál es su conflicto, y no os compliquéis mucho en este primer punto. Como os digo, ahora mismo estamos sentando las bases. Por lo tanto, definid las cuestiones básicas. Darle una motivación creíble a ese personaje y, sobre todo, y esto creo que es muy importante, ponedle debilidades. No hay nada que desconecte más de un personaje que el hecho de que sea invulnerable. Ese personaje tiene que tener debilidades de algún tipo. Un personaje que no tiene debilidades es un personaje que cuesta mucho que la gente empatice con él. Y además es un personaje que no tiene gracia realmente. Lo bonito de un buen personaje es ver que tiene esas debilidades y cómo las supera, ¿no? Eso es lo que realmente engancha con esos personajes, así que ponedle debilidades a vuestros protagonistas, por favor. Y luego vienen los antagonistas, ¿no? Vamos a definir ahora al antagonista de la historia. Aquí debéis preguntaros cosas como qué obstáculo representa para el protagonista, cuál es su motivación, y esto es muy importante. Lo más básico que tenéis que entender es que este tipo no puede ser malo porque sí, no es malo porque nací malo. Debéis entender que este tipo, para él mismo, él es el bueno. Y es como tiene que ver el mundo. No es malo porque me gusta ser malo. Yo tengo una visión que choca con la del protagonista. Pero esa visión tiene una lógica, tiene un porqué, tiene una manera por la cual este tío ha llegado a pensar de esta manera. Y eso tenéis que hacérselo ver al lector.
Tenéis que hacer que el lector entienda perfectamente las motivaciones de este tío, que entienda por qué hace las cosas que hace. Y finalmente, en este punto ya podríais empezar a definir personajes secundarios siempre y cuando sean funcionales para la trama. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este punto a lo mejor no tenéis todavía clara la trama, simplemente habéis definido pues un escenario, un protagonista, un antagonista, pero no sabéis muy bien cómo la trama va a evolucionar. Entonces, en este punto a lo mejor no sabéis si necesitáis esos secundarios o no los necesitáis. A lo mejor más adelante, y eso lo vamos a ver, la historia os va a decir, oye, necesitamos aquí un tipo que ayuda al héroe en esto, o que ayuda al villano en esto, o que tal o no sé qué. Eso ya lo iréis viendo. Pero en este punto básicamente definid lo que tengáis claro y no os preocupéis por definirlo todo. Como siempre, ahora estamos construyendo piezas, eso es lo que queremos. Así que si veis que en este punto necesitáis construir secundarios, hacedlo, y lo mismo, con las mismas motivaciones y cuestiones que hemos hablado para los otros. Pero si veis que realmente no tenéis muy claro el qué, podéis pasar de los secundarios en este punto e ir con la trama. Y ya la propia trama os mostrará cuándo necesitáis o no esos personajes secundarios. Así que bueno, entended también que con unos buenos personajes eso hará que el lector se enganche mucho más a la historia que estáis escribiendo, pero tened en cuenta que por muy buenos que sean los personajes, os pueden blindar de ciertos errores, pero no os blindarán del 100% de los errores. Es decir, si vuestra trama es nefasta, por muy buenos que sean los personajes, no os lo va a salvar. Y eso pues es algo que también tenéis que tener en cuenta. Así que vamos ahora por la parte más importante, que es la trama. Tened en cuenta que la trama, para mí, es donde tendríais que poner el 60, incluso os diría el 75% de vuestro esfuerzo total. Porque es la pieza realmente más importante de todo lo que estáis haciendo aquí. Así que saber escribir una buena trama es fundamental. Pero claro, ahora está la pregunta, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo me pongo yo a escribir una buena trama? Aquí yo creo que cada autor os va a decir la suya, porque realmente es así, o sea, cada persona va a tener su manera de hacerlo. Aún así, podemos definir dos grandes tipos de escritores o de creadores de historias, si lo queréis ver así, que serían básicamente los escritores de descubrimiento, que son los que van escribiendo poco a poco y la historia va saliendo a medida que van escribiendo, pero que no tienen un camino trazado, y los que planifican más, como es mi caso, por ejemplo, que nosotros lo que hacemos es definir un plan, entender cómo va a ir la historia de pe a pa, entendemos cuál es el recorrido y a partir de ahí lo que hacemos es desarrollar. O sea, primero hacemos el esqueleto y luego pues le vamos dando un poco todo lo que ese esqueleto va a tener alrededor. Entonces, antes de seguir adelante, mi consejo es experimentad y haced todas las pruebas que podáis. Porque eso es lo que os va a dar realmente vuestra voz y vuestra aproximación de cómo a vosotros os es más cómodo. Yo ahora mismo os voy a decir cómo lo hago yo y cuál es mi enfoque. Si no tenéis tampoco muy claro qué camino coger, probad el mío. ¿Que veis que os funciona? Estupendo. ¿Que veis que necesitáis modificar cosas? Hacedlo. Y si veis que este enfoque no os acaba de funcionar bien porque preferís hacerlo de otro modo, pues probadlo de ese otro modo, ¿vale? Pero bueno, yo os digo mi manera de hacerlo para que tengáis una referencia. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Lo primero es definir una estructura básica, ¿no? Y la estructura básica de toda historia es introducción, nudo, desenlace. Tal cual. Y además hacer algo cortito, un párrafo para cada cosa, ¿no? Pues la introducción de mi historia, este párrafo, el nudo de mi historia, este párrafo, el desenlace de mi historia, este párrafo. Estupendo, ya lo tengo. Vale. Ahora yo me empiezo a hacer preguntas sobre cada una de estas cosas. Lo que intento hacer aquí es básicamente definir acontecimientos y ubicarlos de una manera, digamos, corta en el tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo sé que la introducción va del punto A al punto B, ya no me voy a centrar en desarrollar todo lo demás, sino simplemente esos acontecimientos. Y ahí me puedo hacer preguntas. Y entonces eso que era un párrafo ahora lo voy a intentar desarrollar en una página. Ahora tendré una página que me desarrolla de manera más concreta toda la historia. Y entonces lo que antes eran 3 párrafos, ahora son 3 páginas. Y un poquito ese es el tema, ¿no? Desarrollamos haciendo preguntas, es así de básico. Y todas esas preguntas lo que nos dan son nuevas piezas para poder seguir desarrollando, ¿no? Hemos hecho piezas en la etapa de personajes, ahora estamos haciendo piezas y cada vez más en la etapa de esta construcción de la trama, de este esqueleto de lo que será la historia. También tened en cuenta que cómo hacemos cada una de estas cosas, ya haré vídeos específicos de cómo se convierte esto, qué preguntas hacer y todo esto. Y con los personajes lo mismo, con el world building lo mismo. Pero ahora mismo os quiero dar como la mentalidad general de cómo se construye todo esto para que tengáis unas nociones de por dónde empezar. Y también tened en cuenta que este proceso por etapas, ¿no? Como lo estamos haciendo así, lo que intenta evitar es que te quedes bloqueado. Porque muchas veces cuando ves la historia como un conjunto, como un todo, dices, hostia, es que no sé por dónde empezar, ahora lo dividimos cada vez por etapas más pequeñitas
¿no? Porque podemos hacer zoom cada vez más, ¿no? Y nos preocupamos de menos cosas que tenemos a su alrededor, ¿no? Entonces eso nos permite estar enfocados y poder seguir avanzando sin ese bloqueo de ostras, es que es demasiado, ¿no? Lo que tengo alrededor. Y también hay que recordar que cuando hacemos estos saltos de profundizar, es lo que os decía antes, la historia os puede pedir, oye, pues necesitas desarrollar esta pieza del world building para que la historia funcione, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo la historia esta que os comentaba al principio de la ciudad futurista. Yo he definido cómo es la ciudad, pero a lo mejor viene un personaje que viene de otro país. A lo mejor no he definido el personaje, debo definirlo, pero para poder definir el personaje necesito entender la cultura de la que viene. Entonces voy a definir dentro de lo que es el world building el país de dónde es este tío, definir su cultura y todo eso, y cuando tenga eso definido, entonces definiré el personaje. Y cuando tenga el personaje definido, entonces volveré a la trama y lo utilizaré con todo lo que ya sé, toda esa información que ya sé de él. Es un poquito ese tema, esa manera de ir trabajando por niveles, entendiendo todos los niveles y entendiendo que voy a ir haciendo las piezas básicas, ¿no? Poco a poco voy a ir poniendo los miembros básicos de lo que necesito y a medida que voy trabajando, si surgen nuevas cuestiones, pues puedo volver atrás, trabajar en ello y luego seguir adelante. Así que antes de cerrar el vídeo os quiero dar unos últimos consejos de cosas que creo que deberíais evitar a la hora de escribir y que os harán escribir guiones que estén mejor planteados, ¿no? Lo primero, lo más importante, evitad el Deus Ex Machina. Eso es decir, evitad solucionar situaciones con cosas que no han aparecido antes en la historia. Si tiene que venir un personaje a solucionar el día, y es un personaje que no ha aparecido antes en ningún momento, haced que ese personaje como mínimo se le mencione. Es decir, que la gente sepa que el personaje existe, ¿no? En una conversación, que digan, pues este tío hizo no sé qué extraordinario, y luego cuando llegue el momento, pum, aparezca. Que sea como una leyenda, a lo mejor este personaje a lo largo de la historia nunca lo hemos visto, pero sabemos que está ahí, que el tío es la hostia, y luego cuando aparece dices, vale, normal. O que haya un objeto, ¿no? Un objeto que tiene que solventarlo todo. Pues menciona ese objeto antes, ¿no? Di que el objeto está ahí, que no sé qué, no sé cuántos, y luego el personaje se lo acaba encontrando. Vale. O un evento, pues ve avisando que ese evento puede llegar, ¿no? Que puede suceder algo, que puede que tal. Veslo diciendo, es decir, no hagas que estas cosas salgan de la nada como una seta, sino que tienes que hacer que básicamente sembrar el terreno para que cuando suceda el lector diga, hostia, ya no me acordaba, pero es verdad que me lo habías dicho, ¿no? Esto básicamente. Luego, evitad el efecto de las escenas burbuja. ¿Qué son las escenas burbuja? Pues básicamente escenas que no vienen de ningún lado ni van a ninguna parte. Y esto en muchas series y cosas así suele suceder, en el que tienes una escena que no es consecuencia de la escena anterior, pero que tampoco tiene consecuencias para la siguiente escena. Es simplemente como un limbo narrativo en el que has contado un evento que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, evitad eso, porque básicamente para que una historia se sienta viva, se sienta normal y tenga lógica, todas las acciones deberían ser consecuencia o deberían estar motivadas por acciones anteriores o por cuestiones que ya han sucedido en la trama. Yo hago esto porque esto y hago esto porque lo otro de allí y tal, y voy avanzando de este modo, ¿no? Se puede ir construyendo de esta manera, pero no yo hago esto y luego pasa esto, pero que no tiene nada que ver con esto, simplemente que sucede y luego. Evitad el y luego, ¿no? Como, bueno, evento A pasa esto, evento B pasa esto, pero no tienen conexión entre ellos, ¿no? Siempre los eventos tienen que estar conectados. Tienen que suceder por algo. A lo mejor sucede evento A, luego sucede evento B, que no tienen nada que ver, pero luego evento A desbloquea el evento C y el evento B desbloquea el evento D, por ejemplo. Estoy poniendo un poquito así, quizás sea un poco así, pero lo que quiero decir es que no hagáis un evento, por ejemplo, B, que no viene conectado de nada, y luego, por ejemplo, el evento C sí viene conectado por el evento A, pero el evento D viene conectado por el evento C. Entonces, este evento B, ¿qué puñeta se hace? No cuenta nada. Un poquito esta es la idea. No sé si es muy confuso de momento, ya lo veremos cuando profundicemos en este tipo de cuestiones. Otra cuestión que creo que es importante tener en cuenta es no sobreexponer al lector con información innecesaria. Es decir, por mucho worldbuilding que tú hayas hecho, el worldbuilding es para ti. Y al lector le vas a contar lo mínimo que necesita para seguir el ritmo de la historia. Pero debes entender que el ritmo de la historia está por encima de la cantidad de información de worldbuilding que tú le quieras dar. Tienes que darle contexto, pero no abrumarlo con esa información que tú has hecho de worldbuilding, porque puede ser que en ese momento al lector le importe bien poco. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Y por último, lo que yo creo que es el rey de todas las normas que os puedo dar es coherencia interna. Por muy loco que sea el mundo que estáis inventando, por muy fantasía, por muy ciencia ficción,
Vosotros habéis creado unas normas, pues seguid esas normas a fuego. No os inventéis las cosas, que no sea porque sí, que no sea porque lo hizo un mago. Las cosas suceden por un motivo. Vosotros habéis establecido estas leyes las tenéis que contar al principio de vuestra historia, y el hecho de que os aferréis a esas leyes es lo que va a hacer que el lector tenga esa verosimilitud a la historia que le estáis contando. Si os empezáis a saltar las cosas, os contradecís y todo esto, entonces ya la coherencia interna se muere y la historia ya pasa a ser mediocre. Entonces, esto es algo que tenéis que tener en cuenta. En fin, este es un tema fascinante, como os digo, vamos a ir profundizando en todas estas cosas, pero con esto lo que quería era daros las nociones básicas que necesitáis para poder tirar adelante cualquier historia. Creo que con esto tenéis ya una base sólida para poder empezar a experimentar y poder empezar a trazar vuestras primeras historias. Así que bueno, si este vídeo os ha sido útil, decídmelo en los comentarios, qué parte os interesaría, por ejemplo, que desarrollara en un futuro vídeo, ¿no? En qué bloque os gustaría que me enfocara. Y si estáis escribiendo una historia propia, pues decidme en qué fase estáis ahora mismo, me lo ponéis en los comentarios, ¿no? Y nada más, no olvidéis suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Adiós.